Hola, soy Guille Petrocelli. En el video anterior hicimos el cabullón encamisado, completo, ya lo tenemos listo. En este video, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decorarlo un poquito. Vamos a hacer una tira en diagonal con piedras Cubic de 1,75 engarzadas con granos, engarce antiguo. Y del otro lado vamos a hacer un grabado tradicional decorativo. Espero que les guste y no duden. Cualquier consulta, sugerencia que les haya quedado, escriban al canal. Gracias. Trazamos una diagonal cruzando el cabullón. Seleccionamos piedras de 1,75. Con el compás buscamos la distancia de media piedra entre una y otra. Con el buril anglet marcamos el centro del cabullón y teniendo la medida en el compás marcamos la distancia entre piedra y piedra. Con mecha de 1 milímetro hacemos las perforaciones y seleccionamos dos fresas, una más chica que el diámetro de la piedra y la segunda con la medida definitiva. Hacemos el fresado correspondiente y probamos que las piedras calcen de la misma manera en todos los fresados. Con el buril marcamos las dos diagonales y la separación entre piedra y piedra. De esta manera ya podemos levantar los granos. Nos vamos a ayudar con una bolsita de talco para que nos favorezca en la visibilidad. También nos va a proteger del brillo de las piedras. Con mucho cuidado, con el buril anglet, limpiamos las dos diagonales, teniendo cuidado fundamentalmente de no arrancar los granos de engarce. Ya una vez que limpiemos absolutamente todo lo necesario para poder engarzar y que el engarce quede limpio, podemos volver a limpiar la perforación con una fresa y empezar a presentar las piedras. Seguros de que la piedra calza como tiene que ser, podemos con el buril anglet empezar a cerrar los granos. Los vamos a cerrar cruzados. Primero una punta cruzada a la otra y las dos siguientes después. Ya engarzado, buscamos un granidor que corresponda al tamaño de los granos que levantamos. Fabricamos un filo para en él pasar el milgrif. Es una rueda cóncava punteada, significa 1000 granos. Nos va a dejar una línea punteada acompañando la diagonal. Terminamos el engarce, pasamos al grabado. Hacemos un dibujo clásico decorativo. Con buril plano hacemos una primera pasada marcando las líneas y la segunda pasada con un buril más ancho para poder dar un corte de lustre más vistoso. Para finalizar, con un buril rayado generamos algunas sombras. Vamos a llevar a la pulidora. Ya pulido, le vamos a hacer una oxidación con temperatura, con un oxidante a base de azufre. Una vez oxidado lo dejamos enfriar y con un fieltro duro le pasamos sobre el dibujo que hemos envejecido. Lo hacemos con un filtro para que no se meta en el bajo relieve del grabado y pueda quedar negro. Espero que les haya gustado. Y recuerden que este es solo un ejemplo de cosas que se le pueden hacer a una base de cabullón. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.